Hola ciudadanos del mundo, hoy nos encontramos en la isla de La Palma y vamos a hacer esta pequeña bonita ruta por las Tricias, donde veremos ejemplares tan bonitos como este, que es un drago, y terminaremos en las cuevas de las Buracas, donde encontraremos una pintadera de origen canario. Por el medio pasaremos por uno de los molinos de millo de esta zona de la isla. Nos acompañas para que veas todo el recorrido, quédate hasta el final y te iremos contando algunos consejitos. Hoy nos aventuramos en una experiencia única que nos llevará a explorar la riqueza natural y cultural de esta hermosa isla. Comenzamos en nuestra travesía en el núcleo urbano de Las Tricias, un encantador pueblo que forma parte del municipio de Garafía, situado en el noroeste de la isla de La Palma. Les invitamos a acompañarnos y descubriremos cosas como tipos peculiares de tiendas donde las compras se realizan en efectivo y sin la asistencia de ningún dependiente, depositando toda la confianza en el comprador. Este recorrido abarca aproximadamente 7 kilómetros y una duración aproximada de 3 horas. Todo va a depender de la condición física de cada uno y de las paradas que realicemos para sacar fotos y de disfrutar la naturaleza. En estos primeros kilómetros del recorrido nos vamos introduciendo en un pintoresco sendero que serpentea entre huertas y casas, ofreciéndonos la oportunidad de admirar la impresionante arquitectura rural tradicional. Entre las construcciones notables se encuentran los almacenes de piedra y los aljibes, que son testigos de la rica historia agrícola de la región. Pues ahora contemplamos dos maravillosos dragos, árbol emblemático de la región que contribuye a la belleza del paisaje. Además, encontramos un aljibe de épocas pasadas, una construcción que refleja la historia y la práctica ingeniosa de almacenar agua para abastecer tanto las huertas como las necesidades de las viviendas locales. Este aljibe es un testimonio de las antiguas técnicas de gestión de agua que han perdurado en el tiempo y que son parte integral de la vida en Las Tricias. El Barranco de Iscagua es una maravilla natural que actúa como frontera natural entre los municipios de Punta Gorda y Garafía. También tenemos vistas espectaculares del Océano Atlántico como telón de fondo. ¿Recuerdas algo? ¿El mirador que había aquí de cristal? ¿Ves sí, ahí? Sí. Al explorar la vertiente opuesta nos encontramos con un moderno mirador que brinda vistas panorámicas impresionantes de la zona. Para aquellos interesados en descubrir más sobre este mirador y otros rincones destacados de la isla, compartimos el enlace de nuestra visita en la parte superior derecha. Así podrán sumergirse aún más en la belleza de este lugar y explorar sus detalles desde la comodidad de su pantalla. Si sigues todavía con nosotros, verás que este recorrido nos vuelve a sorprender y nos presenta la oportunidad de deleitarnos con la autenticidad y diversidad de esta zona rural. Observamos gallinas y gallos paseando libremente, un recordatorio encantador de la vida en el campo, donde incluso nos sorprende con la puesta de huevos en lugares inesperados. Este auténtico rincón nos transporta a la nostalgia de la infancia, evocando recuerdos de tiempos en los que la vida transcurría de una manera mucho más sencilla y pausada, conectada con la naturaleza. En este entorno, la presencia de la gallina suelta y sus huevos aportan un toque especial, reforzando la sensación de un auténtico paraíso rural. Siguiendo el sendero nos encontramos con el primer puesto local, un encantador rincón donde podemos adquirir productos artesanales únicos. A medida que avanzamos por el sendero descubriremos más puestos que ofrecen una variedad de artículos, desde libros hasta otros productos. Lo que hace que estos lugares sean muy especiales es su funcionamiento como autoservicio. Nadie está presente para atender, pero confían plenamente en la honestidad de los compradores. Los visitantes tienen la libertad de explorar los productos, seleccionar lo que desean, luego dejar el pago en un bote designado. Esta práctica singular no solo refleja la autenticidad de la comunidad local, sino que también destaca la confianza mutua entre el residente y el visitante. Pues aquí encontramos uno de los grandes ejemplares de drago, impresionante su tamaño. ¡Wow! Tiene que tener un par de años. Creo que hemos leído que dependiendo de las ramificaciones se le puede calcular los años. Pues nada. ¿Empieza a contar? Lo dejo para otro momento, ¿no? Sí, va a ser que sí. Miren lo que hemos encontrado por el camino, qué chulo. A mí estas cositas me pueden, y como son artesanales, voy a coger dos, que sería esto
está chulo, y uno de corazoncito, este. Y le voy a dejar, bueno, en 3 euros lo tienen aquí dentro. Qué bonito. Queremos que de una chica que iba subiendo. Ahora iba subiendo, sí. Vamos a cogerlo, ¿vale? Llegamos al molino restaurado que ahora alberga el Museo de Interpretación del Gofio, Migo, inaugurado el 2 de abril de 2016 en el antiguo Molino de las Tricias. Es un espacio que ofrece inmersión única en la historia y la tradición de la producción de gofio en la región. El molino, construido por Isidoro Ortega y en servicio hasta 1953, se trasladó en 1915 a su ubicación actual para mejorar su rendimiento. Durante su funcionamiento, el molino era un punto de encuentro para la comunidad, especialmente en épocas de ausencias de viento, cuando esperaban hasta el anochecer para moler el grano y producir gofio. Aunque en 1945 se incorporó un motor auxiliar, los vecinos preferían el gofio producido por el molino de viento. El molino no solo era utilizado para el gofio, sino también para moler trigo sin tostar durante las festividades. La comunidad se comunicaba sobre los días excepcionales de producción de harina a través de boca a boca. En el año 2000 el molino pasó a ser propiedad del Ayuntamiento de la Villa de Grafía, que se encargó de su restauración, preservando así este importante patrimonio cultural y gastronómico. Información que hemos obtenido desde la web del Ayuntamiento de Grafía. La zona que exploramos está adornada con más ejemplares de dragón, añadiendo aún más encanto al paisaje. Las bonitas casas presentes en la zona destacan por su respeto al entorno, integrándose en el paisaje. Este lugar no solo ofrece una riqueza natural impresionante, sino que también se caracteriza por su paz y serenidad. Para aquellos que se aventuran a esta caminata, les recomendamos elementos esenciales como traer agua, para siempre estar hidratados, protector solar para resguardarse bien del sol, algún refrigerio para el camino, ya sea chocolatina, fruta y sobre todo un buen calzado. Patricia estaba filmando. Llegamos al poblado de Caboco de Buracas, donde descubrimos cuevas naturales que fueron utilizadas inicialmente por los benahoritas, los aborígenes de La Palma, para encerrar ganado. La palabra caboco en lengua canaria se refiere a una hondonada grande en el lecho de un barranco, generada por un salto de agua. Este lugar cuenta incluso con una fuente que fluye de manera permanente a lo largo de todo el año, alimentada por un salto de barranco. El nombre de Buracas tiene origen en la palabra portuguesa buraco, que significa agujero. Este nombre se atribuye a la presencia de numerosos portugueses que se establecieron en la zona en los siglos XVI y XVII. El conjunto arqueológico etnográfico de Buracas fue descubierto en 1941 en el tramo inferior del Barranco del Corchete. Es una fascinante amalgama de asentamientos prehispánicos.
Este sitio cuenta con 3 conjuntos de petroglifos con motivos geométricos y diversas necrópolis. Los petroglifos presentan motivos geométricos destacando especialmente los grupos de espirales y meandriformes, ejecutados con la técnica del picado. Sin embargo, la importancia de Buraca va más allá de su valor arqueológico, ya que tiene un significado componente etnográfico. Pues hemos llegado acá al final de la ruta. Eso no implica que la hayamos terminado porque hay que volver. Un poco asfixiado, pero por el calor. Sobre todo el camino es muy sencillito, el problema es el calor. Bien, pues estos son los grabados aborígenes que venimos en busca, que son los de Buraca, la cueva de Buraca. Antes hemos visto una cuevita que ya la habrán visto ustedes en el vídeo, y ahora iremos buscando los diferentes grabados que nos van quedando. Y sobre todo este es uno de los principales, que se ve en muchos libros y en páginas web. Pues nada, ciudadanos, creo que nos quedan otro conjunto de símbolos que deben estar en la otra al lado de la cueva, pues la cueva principal es esa que está ahí abajo, y también dicen que hay uno cerca del salto. No sé si se lo podremos ver, porque no sé a qué altura se encuentra, pero lo vamos a intentar. Los lavaderos, los aljibes, los pocitos. Aquí están los lavaderos. ¿Ves? Esos dos lavaderos en forma de pilete. Aquí sería el salto de agua, seguro. Aquí nos encontramos el segundo grupo de petroglifos. Como podemos ver, la técnica usada es la del picado. Pues ya hemos encontrado este tercer grupo de petroglifos que ya comentábamos anteriormente, que se encontraba en la otra vertiente del barranco, en donde podemos ver otra vez estos motivos geométricos, impresionantes espirales grabadas una vez más con la técnica del picado. Pues nada, de vuelta. Optamos por tomar el camino de la vertiente izquierda del barranco en lugar de retroceder y seguir la desviación como se suele hacer muy a menudo por otros senderistas. Al ascender y llegamos a una carretera asfaltada que presenta un marcado desnivel. Aunque el calor afecta nuestras fuerzas, poco a poco vamos avanzando hasta llegar finalmente a la parada de guagua, autobús, donde aprovechamos para descansar. Pues hemos salido por la otra parte del barranco de la Buraca, perdón. Allá está el molino, aquí está la parada de guagua, y ahora estamos cogiendo algo de resuello para seguir. O la guagua si llega, autobús. En la pantalla observamos claramente señalado nuestro recorrido. Continuamos ascendiendo, esta vez por un tramo de carretera asfaltada hasta alcanzar un desvío donde retomaremos el sendero. Nos enfrentamos a una nueva pendiente mientras regresamos otra vez a la carretera asfaltada. A unos 200 metros de distancia visitamos ya la iglesia y nuestro punto de partida, que también será al mismo tiempo nuestro punto final de este maravilloso sendero. Ciudadanos del mundo, hasta aquí este nuevo vídeo, esperamos que les haya gustado. Si es así, pues esperamos tu like. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho y sobre todo activar la campanilla para estar al día de nuestro contenido. Sin más, nos despedimos hasta el próximo vídeo, viajeros, pura vida.